Diario.mx, wow. 12 años de verdad aquí, con los líderes siempre actual. Análisis certero para ti. Somos líderes de opinión total. Información que nunca falla. Tu red confiable sin rival. A diario.m, diga y exhala. ADN, a diario siempre fiel. Veracidad en cada píxel. Analiza y descubre siempre con él. ADN, a diario info sin nivel. Con ADN estás al día. La verdad nunca esconderás. Noticias que importan y marcan guía. Veracidad al caminar. 12 años de conquistar. Podcast líderes brillando ya. Análisis certero para innovar. ADN a diario toda hora. ADN a diario siempre fiel. Veracidad en cada píxel. Analiza y descubre siempre con él. ADN, info sin nivel. Con ADN estás al día. La verdad nunca esconderás. Noticias que importan y marcan guía. Veracidad al caminar. 12 años de conquistar. Podcast líderes brillando ya. Análisis certero para innovar. ADN a diario toda hora. ¿Qué tal, amigos de ADN, a Diario Network? Su servidor y amigo David Gamboa, en esto que es un episodio nuevo de ADN, el podcast. El día de hoy, la verdad es que el estudio se viste de gala porque tenemos entre los micrófonos y las cámaras, y lo verán en un momento, a uno de los caricaturistas más influyentes de Latinoamérica, pero además, quien es el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y me refiero precisamente a Rafael Barajas Durán, mejor conocido como el Fisgón. Para mí un placer tenerte en estos micrófonos. No, al contrario, el gusto es mío, David. Es un gusto estar aquí en Juárez y es un gusto estar contigo. Pues tenemos mucho de qué platicar y el tiempo siempre se nos hace poco. Digo, aquí podemos hablar hasta 6, 7 horas, no hay problema. Con Brigitte hablamos como 4 horas, pero realmente salió media hora. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Y el principio es, para la gente que dudo que exista, que no te conozca, No, sí, hay muchos. ¿por qué no empezamos por platicar quién es Rafael Barajas el Fisgón y cómo ha sido esta trayectoria como caricaturista, como activista político desde la izquierda, y cómo llegas a esta posición que hoy tienes la gran responsabilidad de formar estos cuadros a nivel nacional? Bueno, mira, pues seré muy breve. Yo soy un simple monero, soy caricaturista, soy periodista como tú, y pues empecé a trabajar en el periódico 1+1 hace ya varias décadas.
en la década de 1980, después pasé a La Jornada y pues la verdad es que yo siempre fui un crítico del PRI, del PAN, del neoliberalismo siempre apoyé el proyecto, he apoyado varias causas, estuve en un momento dado con el movimiento zapatista, apoyándolo pues, ¿no? Y estuve, por supuesto, con el movimiento cardenista, ¿no? Es decir, me pareció que era un buen planteamiento el que hizo Cuauhtémoc Cárdenas, el que hizo la corriente democrática, de buscar la vía democrática para la transición. Y, por supuesto, he apoyado al movimiento obradorista desde muy temprano. De hecho, cuando a Andrés le hacen el fraude electoral en 2006 y que Andrés toma el Paseo de la Reforma, ahí empezamos a echar a andar un proyecto que a mí me parece que era importante, que es el de los círculos de estudios. Yo vengo de una tradición de izquierdas y vengo de una tradición en la cual pues, hablar de política, leer, pensar los temas del momento, hacer análisis de coyuntura era fundamental. Claro. Y es algo que faltaba en el movimiento. Entonces, durante el plantón de reforma, una de las cosas que buscaban los organizadores era pues hacer eventos que funcionaran, que le sirvieran al movimiento, y yo propuse en aquel momento hacer precisamente los círculos de estudios. Cuando se levanta el plantón, seguimos haciendo los círculos de estudios. Es decir, el proyecto pegó y empezamos a ver en la Ciudad de México cómo proliferaban los círculos de estudios por todas partes. Y esto pues tiene que ver con un tema muy simple. Yo estoy convencido de que todo proceso de transformación es un proceso que implica elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía. Y esto lo haces, o se puede hacer de manera importante y eficaz a través de círculos de estudio y de debate, seminarios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empezó el movimiento, cuando empezó este conflicto, echamos a andar los círculos de estudios, primero en la Ciudad de México y luego en todo el país. Y yo quiero decirte que es el momento de más desolación del obradorismo, porque a Andrés le acababan de hacer el fraude. Andrés había encabezado la marcha de protesta más grande de la historia del país, que es la marcha contra el fraude electoral, ¿no? Y había tomado el Paseo de la Reforma y tal, y el movimiento estaba muy acorralado, estaba muy golpeado. Entonces, pues el núcleo duro del movimiento estaba precisamente en los círculos de estudios. Y yo recuerdo que al principio éramos muy pocos los que íbamos a estos círculos de estudios. Yo recuerdo, a mí me tocaba, yo daba al día por lo menos 2 pláticas. Te digo, por lo menos, había días en los que daba 4, ¿no? Y era una friega. Pero sirvió, todo este trabajo sirvió, primero para mantener viva la llama del movimiento, para ayudar a conformar la narrativa del movimiento, y sirvió sobre todo para consolidar el núcleo duro del movimiento. Y cuando Andrés, en los círculos de estudio se mantuvieron desde el 2006 al 2018, y de ahí han surgido cuadros que hoy tienen encargos importantes, ¿no? Y la verdad, de ahí ha salido, yo creo que ahí se consolidó una parte importante del núcleo duro del movimiento obradorista. Yo recuerdo cuando se dio el tema de la privatización petrolera de Enrique Peña Nieto, no te acuerdas, fue un momento muy dramático, porque a Andrés le da un infarto. Sí, claro. Le da un infarto, y yo estoy convencido que le da un infarto porque sabe que no va a poder detener la reforma de Peña Nieto. Entonces le da el infarto a Andrés y hay que mantener el movimiento. Y yo recuerdo que fuimos fuimos al Senado, ¿no? Y prácticamente toda la gente que estaba ahí eran los compañeros de los círculos de estudio. Recuerdo también que cuando Andrés convocó a la primera marcha por la defensa del petróleo, esto en tiempos de Calderón, mucho antes, apenas empezábamos con los círculos de estudios, y recuerdo que Andrés me habla y me dice, oye, tú sigues haciendo lo de los círculos de estudios. Sí. Oye, ¿tú crees que nos puedas ayudar a hacer una brigada para la cosa? Le dijo, pues déjame ver, ¿no? Porque una cosa es que convoques a la gente y que los compañeros vayan y discutan, y otra cosa es que sí se movilicen, ¿no? Claro. Entonces nos convocaron
en el Monumento a la Revolución. Y yo estaba buscando a mi gente y no la encontraba, man. Y decía, ¿dónde está la gente? Y resulta que no la veía yo porque era la cola más grande. Era la fila más grandota y yo estaba buscando entre los grupos chiquititos, ¿no? Yo estaba buscando Claro. núcleos chicos. No, era la cola más grande. Entonces, pues hicimos, y, obviamente, era el contingente más desorganizado. Oigo mucha pasión en lo que me Sí, claro, platicas. era muy bonito. Y me surge una duda. ¿Qué fue primero, el activista o el monero, el comunicador gráfico? A mí me gusta A decirle ver. así a los caricaturistas. ¿Cómo se prende esa flama por llevar la información a otras gentes, a otras personas? Mira, te voy a contar, esta pregunta que haces tiene más profundidad histórica de la que la gente le suele acordar. Y ahí te va. Es decir, México es uno de los países que tiene una tradición artística Claro. más notoria, más notable. Tenemos grandes pintores, Rivera, Siqueiros, Orozco, el Corcito, el Taller de Gráfica Popular, etc. Pero una parte importante de esta tradición viene de una tradición del siglo XIX en México, que son las revistas de caricaturas políticas, que están en el origen de la Revolución Mexicana. Tú alguna vez dijiste, la caricatura es un arma. Así es. No, y Ajá. te voy a decir algo. Este proyecto en realidad es un proyecto que es muy viejo y que nace en Europa en 1830, cuando los franceses querían derrocar a Luis XVIII, ¿no? Hubo un empresario que era caricaturista, que se llama Charles Philippon, y organiza una revista de caricaturas que se llama La Caricature, que se plantea, que le hace frente a la llamada monarquía de Julio y que la acaba por derrocar. Esa revista de caricaturas fue ejemplo para todas las revistas de caricaturas políticas del siglo XIX, y aquí en México llega ese modelo y se concreta en varias revistas de caricaturas, una muy importante que se llamaba La Orquesta, que es una revista que juega un papel muy importante, fundamental, en la resistencia contra la intervención francesa y sienta las bases de lo que son el caricaturista comprometido políticamente. Ujú. Y estos son esta escuela es la que va a dar lugar después al Aguizote y después al hijo del Aguizote. Y el hijo del Aguizote termina siendo dirigido por los hermanos Flores Magón y por Juan Sarabia y termina siendo la revista que echa a andar la Revolución Mexicana. Entonces, esta tradición del artista, del dibujante comprometido socialmente, es una vieja tradición mexicana. Es una vieja tradición mexicana que heredamos de Europa, pero es una tradición que es realmente muy importante. Es una de las tradiciones más importantes del arte en México. En México tenemos un arte de compromiso político y es parte de lo que, vamos, yo me inscribo como muchos otros colegas dentro de esta tradición. Y sí me parece que es muy difícil ver que las cosas están mal, ver que algo no es correcto y no tomar acción. Esta tradición gráfica, Ujú. artística, sigue teniendo la misma fuerza, el mismo poder que Eh, tenía en esas épocas. Mira, va y viene. Es una tradición que sube y baja, pero sí lo sigue teniendo. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido, por ejemplo, que hay muchos caricaturistas políticos que ayudaron en serio a conformar lo que es el núcleo crítico del México de hoy. Yo no sé tú, pero yo me formé leyendo a Ríos. Yo te apuesto lo que quieras a que tú también. Sí, claro. Muchos de los compañeros nuestros se formaron leyendo a Ríos, viendo las caricaturas de Elio Flores y de Naranjo, Sin duda. leyendo La Garrapata y algunos ya más jóvenes leyendo El Chamuco. Entonces Sí. es parte de lo que hemos hecho. Es parte de una vieja tradición. El humor es parte de la conciencia mexicana, ¿no? Pero por supuesto, mira, de hecho, el humor es un tema que me parece muy bonito porque el humor es una forma de resistencia. Claro. Y los Ajá. filósofos difícilmente se ponen de acuerdo al tocar un tema, pero cuando hablan del humor, es curioso porque prácticamente todos los grandes filósofos coinciden en que el humor es, por un lado, una instancia de resistencia
y es una forma, es un mecanismo de consuelo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y además está muy ligado a la tristeza y a la profunda melancolía. El humor Claro. es una instancia reflexiva. Si tú revisas en los momentos, a ver, si tú revisas todos, absolutamente todos los chistes que tú conoces, tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la desesperación, con la exasperación, con la vergüenza. Todos. Claro, pues Ese es es que el se tema. trata de esa vacuna emocional, Así de esa es. vacuna que nos hace trascender al bache, ¿no? Del Entonces, momento. el Ajá. humor es una forma de resistencia. Ajá. Entonces, hacer humor político es, por supuesto, una forma de resistencia eficaz. Y lo ha sido en nuestro país, ¿no? Entonces, yo vengo de esa tradición. ¿Cómo colocas al meme que hoy sale en redes sociales en ese espectro de comunicación que pretende ser artística, pero que en mi opinión hay veces que se rompe y se vuelve muy osco, muy Mira, transgrede, ¿no? te lo voy a ¿Cómo poner ves? así. Los caricaturistas, digamos, somos los precursores del meme. Y seguimos haciendo memes. Eso es lo que hacemos. Imágenes sintéticas que expresan una situación compleja. Eso Claro. es lo que hacemos. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia porque Por favor. hoy te trae a Ciudad Juárez un tema de formación política. Así es. Hoy te reúnes con bases y platicas sobre los temas que traes en la agenda para la construcción del partido, desde sus estructuras Sí. más elementales. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué hace Fisgón desde esta dirección y hacia dónde vas? Primero que A ver, nada. te cuento rápidamente. El Instituto Nacional de Formación Política en realidad es el heredero directo de los círculos de estudios. Claro. Sí, Y sin duda. parte de un principio que es parte de dos principios que son fundamentales y que creo que te van a gustar. El primero es que la formación sí transforma a la gente y que el adquirir conciencia sí cambia a la gente y que la formación masiva puede cambiar a la sociedad, ¿no? Esa es la primera premisa de este proyecto. Y la segunda, que me parece igual de importante, es que al final de cuentas sí se puede construir una inteligencia colectiva. Y si tú revisas a lo largo de la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que todos los grandes cambios que se hicieron vienen precedidos de un trabajo colectivo. Por supuesto que todos nos acordamos de Aristóteles y de Sócrates, etc. Pero Aristócrates, Sócrates y Platón no hubieran existido si no hubiera habido una escuela de filosofía en Atenas. Ah, por supuesto. Entonces es una escuela. La escuela es lo que permite estas transformaciones. El Renacimiento en Italia se hizo en 10 cuadras. ¿Por qué? ¿A poco ahí nacieron todos los genios? ¿O era simplemente que se juntaban y discutían y platicaban? Por supuesto. Y se peleaban y tenían ideas y contrastaban. Era lo segundo. Si tú revisas, por ejemplo, las escuelas filosóficas alemanas, son escuelas, ¿no? Surgen precisamente porque hay colectivos que discuten, que debaten y que hacen este tipo de trabajo. Entonces, una de las intenciones que tenemos en el instituto es la de crear una inteligencia colectiva. Y eso, pero sí hace comunidades virtuosas, ¿no? La gente llega y te platica y se forma y se mete a un curso y se vuelve a meter a otro curso. Y la verdad es que acá está en una comunidad brillante, ¿no? Que además se preocupa por los temas y que resuelve las cosas. Eso mismo ocurre, y tú lo has de haber visto, en las redacciones de los periódicos. Tú llegas con una nota, ¿no? Llegas con la nota, pero pues llega el jefe de redacción, dice, ay, dile a fulano que te pase esta información porque tiene el complemento. Entonces ya te sientes a escribir con fulano y luego pasas con un corrector que te la revisa. Todo eso, lo que te produce, lo que da como resultado es un producto mucho más acabado, mucho más inteligente que lo que tú traes. Entonces, eso es lo que es la inteligencia colectiva. Las grandes transformaciones de la nación y del planeta son el producto de una inteligencia colectiva, son el producto de inteligencias colectivas. Entonces es lo que queremos reproducir con esa fue nuestra apuesta dentro del instituto y quiero decirte que fue muy exitosa. Bueno, lo fue en sus orígenes como esos círculos de estudio. Sí, claro. Pero por supuesto que ha sido un acierto traerlo hacia la formación. Claro. Hoy
hoy cómo lo reciben los nuevos jugadores políticos? Mira, y por lo pronto ya está muy instalada la idea de que sin formación no hay transformación. Y eso es importante. Ahora, sí se recibe bien. Lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, la gente que quiere un cargo o la gente que está interesada por los problemas del país, cuando se mete a los talleres que damos y revisa, es decir, se interesa y le sirve. A ver, para que te des una idea, el instituto, te aclaro, nos han dicho que tenemos un presupuesto de miles de millones de pesos. Eso es falso. Eso, es decir, que quien te diga que ese es el presupuesto que tengo, que me lo demuestre. Claro. Porque estas acusaciones se lanzan con una facilidad increíble. Nosotros tenemos una plantilla de 179 formadores de base y un núcleo muy pequeño de personal administrativo, 13 gentes del personal administrativo. Y este equipo, pues la verdad es que ha hecho trabajo muy importante. Te cuento nada más, te voy a dar algunos datos para que veas que no estoy exagerando. Por estatutos, Morena exige que quien entre a concursar, que quien pretenda concursar a un cargo de elección popular, tiene que pasar al menos por un curso de formación política para candidatos. Y pues nosotros el año pasado le dimos cursos de formación política a los candidatos. ¿A cuánta gente calculas tú que le dimos formación política? Un curso intensivo, pero fuerte. ¿Cuántas gentes? Uy, yo creo que se cuenta por miles. Sí, ¿cuántos? ¿10,000? No, hombre, 120,000. Wow. Es decir, o sea, es una tarea Digo, grande. yo estoy adivinando así. Sí. Arete, nada 10,000 se te hacían muchos, no, fueron 120,000. Y además damos formación, por ejemplo, a la gente que se interesa en el asunto municipal. 50,000 gentes o 60,000 gentes. Y además le damos formación, tenemos un curso básico. Tenemos más de 200,000 diplomados del curso básico. Y además, el año pasado nos metimos también al tema de la encuesta en un momento dado y ayudamos a sacar adelante la encuesta presidencial. Pero además nos pidieron que nos metiéramos a darle formación a los representantes de casilla a nivel nacional. ¿A cuánta gente crees que le dimos formación para que defendiera el voto a nivel nacional? ¿A cuánta? Dame. Imagínate una cifra. Uf. Pues si en otro día me dijiste 120,000, pues me quedo con esa cifra más o menos. ¿120,000? Pues no, sí. Fíjate, le dimos formación a 1,100,000, de los cuales se nos cayeron varias estructuras y fueron a cuidar casillas cerca de 800,000. ¿Sí? Pero para que hubiera 800,000 hubo que darle formación a 1,100,000. Pues si hacemos un montón de trabajo. Wow. Y es un equipo chiquito, pero déjame decirte, son extraordinarios los compañeros. Es decir, de veras es un equipo fuera de serie. Digo, ¿te refieres con equipo chiquito? ¿Te refieres al que está dentro 179 del instituto? Sí, claro. Los 179 del instituto. No, digo, para formar tantísima gente, Sí, pues sí. es un equipo poderoso. Hombre, no tienes idea. Además, aquí no nos va a dejar mentir Brigitte, ¿no? Es decir, damos los cursos en serio y son presenciales y la gente, tenemos también cursos en línea. Es decir, estamos haciendo un trabajo que yo creo que sí es importante. Y es muy bonito. Y tenemos seminarios todo el tiempo. Mira, ayer precisamente tuvimos una reunión del Consejo Interno del Instituto, donde están Héctor Díaz Polanco, Pedro Miguel, Felipe Ávila, en fin, ¿no? Nos fallaron algunos, pero están inscritos, Elvira Concheiro y Armando Bartra. Hicimos el balance de lo que fue el primer trimestre de este año. Para este trimestre echamos a andar 25 cursos nuevos. Y dimos un total de talleres que son más de 900, eran 920 y tantos talleres en el primer trimestre de este año. Es un trabajo. O sea, 900 talleres en 3 meses. En 3 meses. Son talleres cortos. Digo, por muy cortos que sean, Sí, claro. 900 talleres, estamos hablando de 90 días, estás hablando de 10 talleres por día. Sí, por lo menos. Y te digo, en este periodo cubrimos... tocamos o le dimos, tuvimos más de 26,000 alumnos en el primer trimestre. Y de esos 26,000 alumnos le dimos diploma a 8,000. 8,000 terminaron, porque los cursos no son
no son barcos. Y si alguien no cumple, pues no se le da su papelito y O así sea, es. no se trata de llegar a cumplir el requisito y toma tu papel. O sea, tienes que acreditar. Sí, claro, tienes que acreditar y está padrísimo. Y la verdad es que hemos tenido unos seminarios increíbles. Por ejemplo, nos dio un seminario en el instituto, hemos tenido seminarios muy potentes. Nos dio un seminario Rafael Correa. Tuvimos cursos tuvimos una conferencia con Cristina Fernández de Kirchner. Nos ha dado seminarios, Juan Carlos Monedero, nos ha dado seminario, Álvaro García Linera, Amado Boudou, que fue vicepresidente de Argentina. Y por supuesto, los compañeros Paco Taibo, Armando Bartra, Elvira Concheiro. Tuvimos un núcleo de formación de mujeres extraordinario, unas chavas prendidísimas. Pues ellas son las que hicieron todo el trabajo que viste ahorita en el 8M. El trabajo de Morena en el 8M lo hicieron estas compañeras, ¿no? Entonces, es un equipo muy bonito y es un equipo muy potente y es un equipo muy serio y es un equipo muy confiable. Te pregunto, ¿cuál fue tu experiencia aquí en Juárez con el equipo con el que te reuniste esta mañana? ¿Cuál fue? Digo, ya te voltearon a ver. Sin ojos de pistola, por favor. No, a ver. ¿Cuál fue tu experiencia? A ver, yo te quiero decir algo. Los compañeros y las compañeras que están aquí son de primera. Aquí está con nosotros Luisa Rey, que la verdad ha hecho un trabajo precioso. Y tenemos a un compañero que se llama Cosme, que también está haciendo un trabajo súper bonito. Y es gente que se formó. A ver, es gente, el tema es el siguiente, es gente a la que le gusta la formación, que le gusta dar la formación, que se divierte y pues y eso lo transmite. Claro. Y yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido algún maestro que nos ha cambiado la vida, ¿no? Pues bueno, se trata de hacer eso, ¿no? Se trata de masificar esta historia y que la gente entienda lo que son los procesos políticos. Y eso tiene implicaciones, porque de repente, yo he insistido en eso el día de hoy en particular. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que el avance de la formación política nunca es lineal, siempre se da saltos. Se da de manera desigual y combinada. Es decir, de repente alguien entiende un tema y no entiende de otro. Y tienes gente de repente que entiende los problemas fundamentales de la economía nacional, pero que no tiene idea de cuestiones de ética. Todo eso lo tienes que emparejar, ¿no? Así es, así es. Bueno, y tenemos un tema que me gustaría enmarcar en una frase. Sí. La leí por ahí y la verdad es que no sé si te la leí a ti, pero Sí. dice, la censura no es neutralidad. ¿Qué opinas de eso? Yo opino que es correcto, la censura no es neutralidad, al contrario, la censura es una toma de posición sobre cualquier tema. Pero yo aquí te planteo otra pregunta. ¿Y qué es lo que es realmente la censura? Porque, a ver, te voy a decir, por supuesto que yo pienso que hay que publicarlo todo y que hay que decirlo todo y que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión con absoluta libertad, aun si esa opinión resulta incómoda y molesta. Todo el mundo tiene derecho a expresarlo. Pero mira, yo fui editor de la revista de caricaturas más libre que ha tenido este país, que es El Chamuco. Y te aseguro que lo publicamos casi todo. Cuando te digo el casi, quiere decir que sí ha habido cosas que no hemos publicado. ¿Qué es lo que no publicamos? Pues más por temas éticos. Así es. ¿No? Digo, Así porque es. eso mismo como editor me sucede aquí. Digo, Pues no, sí. no es que censures, no es que censures la información, sino el ángulo con el que se presenta, ¿no? A ver, y lo que tienes que pedir como periodista es seriedad en la investigación. Correcto. Sí, A mí me pasa, sin de duda. repente llega alguien y le dice, no, es que nos pasó un día un colega, es que fulano, tal empresario, un empresario muy importante, está coludido con el narco. Le dije, oye, ¿tienes pruebas? Dice, todo el mundo lo sabe. No puedes decir eso. Es decir, si vas a hacer una acusación tan seria, me la tienes que probar. Si Claro. me traes las pruebas, lo publicamos. Pero si no tienes las pruebas, ¿de qué estás hablando? Es Sí, una porque irresponsabilidad publicar eso. Luego hay notas que se sustentan en el Vox Populi, Vox Sí, Day, claro. y eso no es rigor periodístico. O en el especulómetro. Claro. Yo calculo que a ojo de buen cubero, fulano debe de ganar tanto.
Espérate, así no puede empezar ninguna nota. Así es. No, es decir, tú tienes que decir, a ver, yo hice la investigación y el dato me dice que fulano gana tanto. Así Y es. que así funciona esto. Si no tienes esa información, no eres periodista. A todos ellos, tenemos un colega aquí Ajá. en ADN, Raúl Ruiz, al quien le mando un saludito, esperamos que esté pasando bien el día. Él les llama los especuleros. Así es. El término es científico. Es perfectamente Es perfecto. científico. Es científico. No hay gracia en informar así, porque pues, si todo viene desde el imaginario de quien lo vierte, Sí, pues pues sí. podemos decir cualquier cosa, ¿no? Yo me imagino que a ti te sostiene la CIA y espérate, no puedes decir eso, ¿no? Es Claro. decir, es decir, eso es irresponsable. El periodismo implica responsabilidad. La formación política exige responsabilidad. El quehacer político exige responsabilidad. Muy bien. En ese tenor de la censura, y yo sé que a lo mejor tenemos que acotarnos un poquito por lo que tiene que ver el proceso que está en boga. Lo que Ujú. puedas coméntame, lo que no, Sí, lo claro. respeto como es. Ujú. ¿Tú consideras que las nuevas reglas que están se vuelven censura? Las reglas que puso el INE las reglas en que puso, relación a la elección al Poder Judicial es correcto. son censura. A ver, mira, yo quiero decir lo siguiente. México es un país muy peculiar, ha tenido profundas transformaciones. Muchas de estas transformaciones han sido incompletas. Y una de las cosas que difícilmente se pueden cambiar es el Poder Judicial. El Poder Judicial en todo el planeta cambia con más lentitud que los otros poderes. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte son electos de por vida. Sí, ad vitam, claro. Ad vitam. En España son también larguísimos los tiempos de los jueces de la Suprema Corte, de los jueces en general. En México, por ejemplo, el Ejecutivo cambia cada 6 años y los jueces cada 15. Perdón, y una de las rémoras que tenemos, de las cosas que venimos cargando, arrastrando en nuestro país, es una mala aplicación de la justicia. Tenemos un sistema judicial muy defectuoso, desde los tiempos de Porfirio Díaz. El mejor poder judicial que hemos tenido en nuestro país es el que nos dieron los liberales cuando la gente podía votar por el presidente, por la Suprema Corte. En tiempos de los liberales, a partir de la Constitución del 50, la gente votaba por el presidente de la Suprema Corte. Por eso el presidente de la Suprema Corte, ¿sí?, podía suceder al vicepresidente y al presidente cuando estos faltaban. Claro. ¿No? Por eso era. Porque eran electos. Porque eran electos, precisamente. Eran el único poder popular surgido del pueblo era ese. Entonces, por eso llegó Juárez a gobierno. Es verdad. La primera vez. Es Por verdad, eso llegó es Lerdo verdad. a gobierno la primera vez. Ya después pasaron por procesos electorales. Pero si tú revisas la historia de la aplicación de la ley en México, veremos que es un país en el que no ha habido justicia históricamente. Hay una deuda de justicia con el pueblo de México. Y el pueblo de México sí quiere la transformación del Poder Judicial. Tan lo quiere que en las pasadas elecciones, en las elecciones del año pasado, la gente votó masivamente por el partido que proponía, por el proyecto político que proponía un cambio al Poder Judicial. Perdón, votó por la coalición en la que estaban Morena, el PT y el Verde. Así de claro. Votó por el Plan C. Le dio mayoría calificada, ¿sí?, a este proyecto en la Cámara de Diputados y casi mayoría calificada en la de Senadores, y se consiguió poco después. Entonces, la gente quiere la reforma al Poder Judicial. Ahora bien, esta elección es una elección muy compleja. Es una elección en la que se va a votar. La gente no va a votar por una boleta sencilla donde va a poner sí o no, voy a decir voy a votar por fulano de tal. Es una elección en la cual, por ejemplo, aquí en Chihuahua creo que tienen 14 boletas. Van a votar por 14 boletas. Y esto, pues, por supuesto que te habla... Y hay dudas tremendas, ¿eh? Por supuesto. Y la gente, y además no hay información. Que en este contexto, el Instituto Nacional Electoral, ojo, con el voto en contra de gente como Tadei y todo eso, y que en este momento el Instituto Nacional Electoral diga que ni siquiera la presidencia de la República o el poder
legislativo pueden decir que hay elecciones próximas, es una barbaridad. Eso va en contra de la razón de ser de un instituto electoral. El instituto electoral debería de garantizar que todo el mundo se enterara de que hay elecciones. Dime tú cuántos carteles has visto del INE diciendo que vamos a tener una elección judicial. No, ninguna. ¿Cuántos spots has visto? No. Ninguno. Entonces, están buscando, pareciera que quieren hacer una elección clandestina. Sí, Perdón, sí, eso sí. es inaceptable. Hay que protestar en contra de estas medidas y hay que pedir que sí la gente pueda hablar del tema. Como medio hemos estado involucrados en las reglas de qué sí y qué no. Perfecto. Y nos ha parecido un poquito incongruente. Primero, los candidatos tienen una cantidad tope, Sí, con la claro. cual son para viáticos, para representación, pero no para Propaganda. propaganda, de ninguna manera. Entonces, los acotan, digo, si quieren una entrevista en radio o televisión, y se entiende porque el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y debiera servir para el interés del público en general, de la ciudadanía, pues tienen espacios gratuitos, pero pues no son los espacios propios que tiene el gobierno por ley. Son Pues espacios del área comercial donde tendrán que ser gratuitos entre los noticieros y demás para darse a conocer. Sí, los invitan. Sí, claro. Garantizando, dice la convocatoria, que se dé equidad, que se dé justicia, piso parejo. Pero yo no veo un medio, además de ADN, por supuesto, que esté abriendo espacios para los 174 candidatos a jueces que hay hoy registrados Sí. y para todavía la semana pasada, y es otro tema que hay que platicar, todavía la semana pasada había 18 candidatos a magistrados y Sí, demás, claro. pero se sumaron 94 que habían sido hechos a un lado y que el TRIFEME los regresa. Sí. Entonces, no hay tiempo en la media comercial para darle estos espacios a tantos No, candidatos. claro que no. Es una elección muy complicada y detrás de esta censura, digamos, detrás de este acto, digamos, que busca llevar una elección a la clandestinidad, imagínate la contradicción que implica eso, pues hay claramente una postura política. ¿Podemos definirlo como desinformación estructural? Sí, es una buena definición. Es una desinformación estructural. Pero a ver, detrás de esto está una intención política muy clara. Es deslegitimar la elección y establecer las suficientes reglas como para poderla anular, ¿no? Ese es clara, es decir, esas son las únicas dos cosas que te explican la actitud del INE. A mí me parece verdaderamente horrendo, me parece contra natura. Me parece que eso atenta contra la razón de ser de un instituto electoral. Sí, digo, un instituto electoral debería, como bien dijiste en un principio, dedicarse, preocuparse porque llegue a buen puerto la información correcta, adecuada y suficiente y en diferentes estratos cognitivos para que la ciudadanía sepa qué votar. Claro, que permita hacer una buena elección. Pues eso es básico. Y no lo están haciendo. Entonces, pues perdón, le va a corresponder a la ciudadanía. Ahí vamos a ver qué tanto ha madurado el público mexicano, a qué tanto ha madurado la gente en nuestro país. Y yo sí creo, bueno, yo sí espero que haya una buena afluencia a las votaciones. En Chihuahua, el caso chihuahuense me preocupa, porque aquí lo que estamos viendo es que el gobierno en turno sí está muy preocupado por la elección judicial. Sí, sí. La impresión que da es que dan por perdida la gobernatura por la cual se va a contender en algún tiempo, ¿sí? Pero sí quieren asegurar estos sectores, ¿sí? El poder judicial local. Por supuesto. Pues sí, pero no está bien. Es decir, aquí sí estamos viendo una intromisión y eso directa. tiene que ver con lo que te digo de esta Sí, claro. lista de magistrados que se hizo a un lado y que no llegaba y Y ahora entra. Y ahora que de plano, pues el TRIFE les dice, no, pues Sí, se los tienes está que meter. vulnerando sus Claro. derechos político-electorales. Pues claro. Entonces, sí estamos, fíjate, es increíble porque aquí, en Chihuahua en concreto, yo sí pido que la ciudadanía esté alerta, ¿no? Acerca de cómo se va a dar esta elección judicial, porque aquí sí estamos, yo creo que hay indicios muy claros de que hay aparatos electorales, aparatos político-electorales que se están metiendo a la elección de manera indebida, cosa que no ves
en otras localidades. En el Edomex no lo ves. Los gobiernos locales no se están metiendo. Y en otras entidades donde el PAN, el PRI ya no, MC, tienen gobierno estatal, bueno, sí, el PRI, Durango, Sí, ¿no? claro. Durango todavía. Coahuila. Coahuila. ¿Está esa misma dinámica o es solo Chihuahua? Mira, no sé exactamente. Ahí sí no me atrevería a opinar porque no tengo todos los datos. De Chihuahua, la verdad es que tenemos señales muy claras. O por lo menos, lo voy a plantear así, lo menos que podríamos pedir es que haya una vigilancia de la población sobre estos procesos. Ok. Entre esas señales, tocando el tema de la resistencia Uh-huh. a perder una gobernatura, a Sí, perder los claro. poderes y demás, tenemos otro tema que también ha estado en boga mediática de forma nacional, que es el caso de Andrea Chávez. Mira, aquí me estás poniendo una situación delicada porque yo soy presidente del Instituto Nacional de Formación Política Ajá. y por norma no nos metemos en las elecciones locales. Ok. Ni para hablar bien ni mal de ningún candidato de un proceso interno. No me voy a meter en eso. Muy bien. Violentaría el espíritu del instituto. Muy bien. Y lo respetamos como es, pero sí es importante aclarar que el tema mediático, el tema que está cooptado, sí está teniendo vida en redes sociales. Sí, ahora también te quiero decir, el tema mediático también tiene mucho que ver con quién controla los medios en este estado. Ujú. Es decir, aquí sí vemos cómo, ojo, yo sí creo que aquí estamos viendo una suerte de remanente, de remanente en lo que son las lógicas del manejo de medios, y sí estamos viendo que los grandes medios locales, ¿sí?, tienen un sesgo muy claro a favor del actual gobierno. Yo sí quisiera ver cuánto se está gastando en eso. Uf. Bueno, Nos metemos en lo pregunto. Nos metemos en un tema donde no acabamos de contabilizar. Pero ¿verdad? creo que es pertinente hacer la pregunta. Sí, claro. No estoy claro. acusando a nadie, pero sí hago la pregunta. Sí, sin duda. ¿Qué le dirías a la gente que hoy siente que la política está lejos y que no hay nada que hacer y que ya está todo perdido porque está en un punto de inflexión política en el que no lo comprende? Pues mira, ahora sí que no entiendo esa gente. Yo creo que, yo te voy a ser franco, yo creo que es el mejor momento de mi vida en materia política. Es decir, en mi vida había visto yo un momento tan bonito en materia política en nuestra nación. Es decir, después de 36 años de cerrazón neoliberal, después de 36 años de desmantelamiento del estado de bienestar, de repente tuvimos un presidente que volvió a poner al pueblo de México en el centro de las preocupaciones, ¿sí?, que mantuvo el peso estable, que mantuvo la economía estable, que reactivó la obra social, que hizo programas de bienestar, que reactivó el mercado interno. Y tenemos por primera vez una presidenta, ¿sí?, que realmente defiende a las mujeres, que defiende a la nación, que se le planta a Donald Trump y le da lecciones de sensatez, ¿no? Perdón. Aclamada en el mundo, ¿eh? Pues sí, hombre, pero ¿cuándo habías visto eso? Es decir, ¿cuándo te había tocado tener dos buenos gobernantes y consecutivos? Nunca. Claro, no. Es decir, y perdón por lo que voy a decir, pues yo estoy orgullosísimo de lo que se ha logrado en estos años. Sí, y si alguien está decepcionado de la política es que seguramente está viviendo en Ecuador. Hace unos días, en otra claro, latitud, porque lo que estamos viviendo aquí es muy bonito. Hace unos días publicábamos en A Diario MX una nota que rescatamos de un video que de repente empezó a generar ruido en algunas partes del país, donde un periodista, un presentador de noticias español, aclama a Claudia Sheinbaum y le dice abiertamente a México: préstenosla porque aquí nos hacen falta pantalones de un político de ese tipo. Y nosotros le tuvimos que conocer de tarugo, te la prestamos, cabrón. Claro. No, perdón. Es decir, yo sí estoy convencido de que Claudia Sheinbaum es una
gobernante fuera de serie, que lo que ha hecho es muy brillante y sobre todo ha sido muy responsable. Es una cosa increíble. Y fíjate, tiene una peculiaridad que me parece fundamental. Mira, al país en realidad lo están transformando dos grandes movimientos. Uno es la Cuarta Transformación. Sí. El otro es el movimiento de las mujeres. Y Claudia es la encarnación de los dos movimientos que están transformando el país. Y esto ha sido importante hasta para el diálogo con Trump. Porque si tú te fijas, un factor de conflicto con Donald Trump siempre ha sido el factor del macho alfa. Sí, sin Llega duda. Justin Trudeau con Trump y se ladran los dos y se agarran a tarascadas. Llega Zelensky y se agarran a tarascadas con Trump. Llega Macron y se pelean a manotazos. Y Claudia lo que hizo es sacar la testosterona de esa ecuación. Claudia llega y le plantea cuestiones racionales. Y además te voy a decir algo. Yo estoy convencido de que las llamadas telefónicas que le hizo Claudia a Trump, hicieron Claudia y Trump, Claudia las estudió y las preparó. Se leyó los libros de Trump, revisó porque lo que consiguió es realmente muy impresionante. Y se puede decir que en medio de un desastre y de una debacle económica global brutal, ¿sí? A México le ha tocado la parte menos mala, cosa que nunca en la historia de mi vida nos había pasado. Siempre nos tocaba estar en la parte más sucia del proceso. Y aquí Claudia lo ha sacado con una limpieza impresionante. Ojo, no va a ser, vamos a ver cuánto tiempo lo puede mantener. Pero el hecho de que haya llegado hasta aquí, en estas condiciones, es una proeza. Y es no regateable, ¡No, hombre! Porque sí, todavía se ve prensa que le cuestiona las formas y los fondos de cómo es que ha llegado y trata de regatearle ese nivel de negociación, ese nivel de diálogo con el presidente, que no es un presidente sencillo, que si bien lo digo con mucha responsabilidad, es hocicón, habla de frente, porque es su estilo de negociar, presiona y al final no cumple, pero la presidenta ha sabido jugar bien con esas bolas, ¿no? Claro, es decir, y te digo, se necesitaba una mujer responsable para hacerle ese frente a un macho tóxico como Trump. Claro. Te voy a hacer dos preguntas más. Las que quieras. La primera es, te hablaba ahorita de las redes sociales. ¿Tú crees que estas están verdaderamente colaborando, ayudando para democratizar al país o están amplificando ruido innecesario? A ver, yo creo que pasan las dos cosas. Es decir, estos procesos son complejos. Entonces, yo estoy convencido de que las redes sociales contribuyeron de manera muy importante a democratizar la información en la nación, sin lugar a dudas, sobre todo en un momento en el cual el duopolio televisivo tenía un monopolio absoluto de la opinión pública. Las redes sociales ayudaron muchísimo a democratizar este proceso y ayudaron muchísimo los youtubers. Ayudó muchísimo gente como tú, como Vicente Serrano. Ayudaron mucho a resolver todos esos problemas, le dieron voz a la gente, etc. También creo que esto ha ido cambiando poco a poco. Y tienes espacios que antes eran espacios de libertad y de libre expresión, que ya no lo son tanto. Porque se han encontrado ya mecanismos para domesticar estos espacios. Twitter está cada vez más lleno de trolls y de bots y tienes granjas de bots. Por ejemplo, la campaña que vimos de narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia es una campaña de granjas de bots. Eso no es libertad de expresión, es otra cosa. Eso es una industria de la distorsión. Claro. ¿No? Y yo sí creo que esto se aceleró en fechas recientes cuando Elon Musk adquirió Twitter. Sí, ahí sin duda. Cambió todo. Y mucha gente se ha salido de Twitter, ¿eh? Sí, pues también. Yo ya ni participo. ¿No? Pero sí, por ejemplo, me llama profundamente la atención que durante meses yo recibía, semanas, porque lo bloqueé, ¿no? Pero recibía todo el tiempo información sobre Elon Musk, como si me importara Elon Musk, ¿no? Pues todo el tiempo te bombardeaban con esas cosas. Y también es cierto que el algoritmo se volvió más agresivo. No sé si a ti te ha pasado, pero de repente yo me empiezo a encontrar con videos de golpizas y de accidentes y todo eso. Y eso, perdón, no es casual. Es parte de una operación psicológica compleja.
que busca infundir miedo en la población. Sí, sin Pues duda. yo sí creo que las redes y todas las redes sociales en general están en un proceso de transición. En esta coyuntura, me parece muy importante lo que está haciendo el gobierno mexicano, que es que está retomando, que le está abriendo a los medios públicos voces que están, digamos, que no están de acuerdo con el monopolio de la opinión que tenían los neoliberales. Y tienes voces a favor, vamos, que, disonantes en ese sentido, que te hablan a favor de la cuarta transformación. Eso es importante. Y yo creo, ahora, yo sí creo que son debates que son importantes y que hay que mantener. Muy bien. Muy bien. Y por último, ¿qué país está soñando el Fisgón construir desde su trinchera? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo ya estoy grande para soñar otro nuevo, pero yo desde chiquito soñaba con este que estamos viviendo. Con este te das por bien Con este servido. me doy por muy bien servido. Y te voy a decir una cosa, el grueso de mis compatriotas también se da por bien servido. Claudia tiene una aprobación que va entre el 80 y el 85%, y el otro día la encuesta que salió, que es preciosa, incluye por primera vez en mucho tiempo a México entre los países más felices del mundo. Es correcto, sí. ¿De cuándo habías visto eso? Entonces, es un país, fíjate, que está pensando en sus nacionales. Está regresando a la vieja lógica que tuvieron los periodistas del hijo de la Huizote que pedían que México fuera para los mexicanos. Tienes un gobierno que está pensando en la soberanía, que está pensando en el bien de su pueblo. Es decir, tienes un gobierno que está pensando además en la solidaridad internacional, que está pensando en democracia. Es decir, la verdad, yo creo que los mexicanos, perdón que lo diga así, deberíamos estar muy orgullosos del México que estamos construyendo. Porque además lo estamos construyendo de los desechos que nos dejaron los neoliberales, de los desechos que nos dejaron, vamos, de las ruinas que nos dejaron 36 años de neoliberalismo y 70 años de PRI. Entonces, lo que estamos logrando, lo que se está logrando, me parece muy importante. Y te voy a decir una cosa, lo estoy disfrutando segundo por segundo. Muy bien. ¿Algo que quieras comentarle a la audiencia de ADN? Sí, mira, yo nada más terminaría planteando esto. Yo sí creo que tenemos que buscar dar debates de fondo y dar debates de altura. Yo sí creo que tenemos que elevar el nivel de la discusión y tenemos que dejar atrás el atraso político. Tenemos que hacer un debate mucho más informado y mucho más de fondo. Y hay que hacerlo. Y eso implica, entre otras cosas, ¿sí?, elevar el nivel del periodismo aún en las redes. Te voy a decir una cosa, las preguntas que me has hecho son muy bonitas. Tú eres un hombre preparado. Gracias. Con eso termino. Muy bien. Muchísimas gracias por el favor que me haces. Aquí estamos siempre con los micrófonos abiertos para recibirte, para recibirlos a quienes nos acompañan. Ahora sí que tenemos público en el estudio. Y puros amigos. Puros amigos. Y amigas. Y amigos y amigas, muy bonitos. Y yo concluyo con el agradecimiento por estar en este humilde espacio para recibirte, para escucharte. Eres una persona muy interesante de escuchar, con mucha historia de fondo, que a ti sí te puedo decir que has dibujado la historia política de México. Y la verdad es que es para mí un placer poder platicar con el Fisgón aquí en ADN. Pues gracias por gusto estar es aquí mío. con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues de este lado nos despedimos de los amigos que nos ven del otro lado de la Matrix. Nos vemos en el siguiente episodio. No sé a quién tendremos, porque ya ve que con estos momentos que tenemos electorales, algunos sí, otros no, y hay que ver qué hacemos. Pero sí les recuerdo que estaremos desde este canal en YouTube, desde este mismo espacio, desde Spotify, de Amazon Music, desde Apple Podcast, estaremos teniendo una serie de entrevistas con todos los aspirantes que quieran acercarse, ¿verdad?, y platicar con nosotros. Estamos abiertos a grabar, a publicar a todos y cada uno en una
que ya está trabajando todo el equipo en una entrevista que va a buscar piso parejo con las mismas preguntas para los familiares, para los penales. Nada de que al vuelo se me ocurrió algo, no. Piso parejo con la misma estructura para que todos tengan el mismo tiempo, el mismo espacio de hablar de frente a la ciudadanía y llevar su mensaje para que se tome una, primero, elección pensada, con decisión y con información. Y después pues ya hacemos cuentas. Es cuanto. Del otro lado de la Matrix les digo adiós. Muchísimas gracias. Yo soy David Gamboa y esto es ADN, el podcast. Hasta la próxima.